¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar vamos a iniciar ya con la escuela. Yo voy a hablarles sobre análisis de Fourier, es mi especialidad. Mi nombre es Ricardo Sáenz, yo trabajo en la Universidad de Colima. He estado ahí desde el 2003, que ya tengo 15 años como profesor en Colima. Y mi especialidad es precisamente el análisis de Fourier. Actualmente no trabajo en operadores de multiplicación, pero es algo que hice en mi tesis doctoral. Así que ahora que como estos cursos son introductorios al análisis, entonces en lugar de hablar sobre mi tema de investigación, que es análisis de Fourier pero en fractales, prefería hablar sobre algo un poco más básico, más general, y que de hecho lleva a diversos problemas en el análisis, análisis armónico. Entonces, lo que vamos a hacer en esta semana es averiguar qué es un operador de multiplicación. Hoy voy a hablar sobre qué es lo que motiva a los operadores de multiplicación. Mañana vamos a demostrar que prácticamente todo lo interesante es un operador de multiplicación. Okay, así que por eso vale la pena. Y los restos de los 3 días pues vamos a hablar de algunos resultados conocidos. Sobre el miércoles vamos a hablar sobre el operador de multiplicación de la bola. Ya lo verán de qué se trata. Y jueves y viernes vamos a hablar del teorema de los teoremas de Marcinkiewicz, que básicamente dan origen al análisis de Fourier moderno. Entonces, los que han estudiado análisis de Fourier de manera un poquito más avanzada, si han hecho alguna tesis en análisis de Fourier de licenciatura, quiero decir, pues van a saber algunos de estos conceptos, ¿no? Entonces, vamos a ver bastantes cosas durante esta semana. Entonces, déjenme empezar primero por recordar un poquito de álgebra lineal. Entonces, voy a pedir prestadas las primeras clases de álgebra lineal. Y bueno, álgebra lineal, pues ya deberían de saber, es el estudio de espacios vectoriales de dimensión finita. Entonces vamos a suponer que tenemos un espacio vectorial de dimensión finita y vamos a suponer que tenemos un operador, bueno, vamos a suponer que B tiene producto interno. ¿Ok? Entonces, o sea, algún producto interno, ¿no? Acuérdense que un producto interno pues, es una forma bilineal. Y vamos a suponer que tenemos un operador simétrico en B. ¿Okay? Vamos a suponer que es simétrico. A ver, ¿qué nos dice el teorema espectral? ¿Se acuerdan del teorema espectral? Sí, ¿quién? ¿Existe una base ortonormal que hace qué? Que tiene una representación diagonal. Que diagonaliza el exacto. Ese es el teorema espectral, ¿no? Para un espacio de dimensión finita, si tenemos una transformación lineal simétrica, la podemos ver, por ejemplo, si V es el espacio euclidiano, pues T es prácticamente una matriz simétrica, entonces siempre la podemos diagonalizar y la diagonalización es ortonormal, ¿no? Entonces existe una base ortonormal, vamos a llamarle 1, U2, no sé, vamos a poner que el espacio tiene dimensión D, de eigenvectores, y esta es la gracia, ¿no? O sea, cada uno de estos miembros de la base, pues es un eigenvector. O sea, la manera en que aplica esto, T, es simplemente a cada uno de estos vectores simplemente lo multiplicamos por lambda i. O sea, T se comporta escalarmente. ¿Okay? O sea, un ejemplo trivial de transformación lineal es multiplicación escalar. Entonces, obviamente no todas las transformaciones lineales son multiplicaciones escalares, y lo que hace la pregunta de diagonalización es saber si al menos la transformación en ciertas direcciones se comporta como una multiplicación escalar. Lo que me dice el teorema espectral es que si tenemos una transformación simétrica, entonces existe una base en la que en cada dirección de la base esto simplemente es una multiplicación escalar. ¿Okay? Y aquí la palabra clave es multiplicación. Y entonces vamos a hablar de operadores de multiplicación. Entonces básicamente lo que me dice esto es que sí, los operadores simétricos son operadores de multiplicación bajo una base específica.
¿Okay? De hecho, en particular, o sea, si tenemos un vector v general, ¿okay? Si tenemos un vector v general, entonces yo lo puedo expresar como una combinación lineal de miembros de la base. ¿Okay? Alfa d ud. Otra vez, cada uno de los coeficientes, como la base es ortonormal, cada uno de los coeficientes pues simplemente es el resultado de tomar el producto interno de b con cada uno de los vectores. Sí, otra vez, esto es álgebra lineal de primer año, ¿no? No estoy diciendo nada. Y entonces lo que hace t cuando lo escribimos en esta base, simplemente multiplica cada uno de estos los multiplica por cada uno de los eigenvalores. O sea, básicamente eso es lo que estamos haciendo. Entonces, efectivamente, simplemente estamos multiplicando. Entonces, esto se comporta como multiplicación escalar, solo que, bueno, pueden ser diferentes escalares en cada una de las diferentes direcciones. Entonces, como podemos ver, o sea, básicamente lo que estoy diciendo es que cuando yo tomo el producto interno del efecto de t de b con cada uno de estos vectores, pues básicamente lo único que estoy haciendo es multiplicar por lambda i cada uno de estos. Muy bien. Ahora, el teorema espectral dice algo más, ¿no? Por ejemplo, nos dice que aun cuando B es un espacio vectorial complejo, los eigenvalores de hecho van a ser reales. Y bueno, dice más, ¿no? Pero en realidad lo que me interesa es esto. Lo que me interesa es que un operador simétrico se ve simplemente como multiplicación escalar en cada una de las direcciones dadas por esta base. ¿Okay? Claro que podemos luego ver más cosas, ¿no? Pero, en fin. Bueno, entonces sí recuerdan todos este teorema, ¿no? A través de la primera clase. Si algo aprendieron en su primera clase de álgebra lineal es esto. Además de la definición de espacio vectorial, ¿no? O sea, esto es lo que hay que saber. Bueno, en fin. En general, si nos vamos un poquito, o sea, si hacemos un pequeño salto de dimensión finita a dimensión infinita, entonces necesitamos algunas otras hipótesis. Por ejemplo, si tenemos un espacio de Hilbert, a ver si saben lo que es un espacio de Hilbert. ¿Qué es un espacio de Hilbert? ¿Alguien? Rápido. Un espacio vectorial normado. Completo. Pero no nada más está normado, ¿no? Tiene producto interno. O sea, es como estos. Okay. Pero como tiene dimensión infinita, tenemos que decir algo más, ¿no? Entonces, el espacio de Hilbert es un espacio con producto interno. O sea, también tenemos un producto interno. Okay. Igual lo podemos representar por De hecho, solemos utilizar, como nos interesan espacios de funciones, ¿no? Entonces podemos utilizar los vectores en H como f y g, como si fueran funciones. Entonces tenemos un producto interno y lo que queremos es que sea completo. Básicamente esa es la diferencia entre dimensión finita y dimensión infinita, es que necesitamos que sea completo, porque otra vez somos analistas y los analistas queremos límites y los límites no existirían o no tendrían mucho sentido si no pedimos completitud en el espacio, ¿no? Entonces por eso necesitamos que sea completo y entonces vamos a suponer que tenemos una transformación lineal. Okay. Ahora, a diferencia de dimensión finita, en dimensión finita cualquier transformación lineal es automáticamente continua. En dimensión infinita ya no. Bueno, y de hecho es muy fácil dar ejemplos en los que no. Entonces vamos a suponer que es continua. Continua pues es lo mismo que acotada, ¿verdad? O sea, acotada significa que pues hay una constante, ponerle m, tal que TDF es menor o igual que esta constante por la norma de f. Esto implica continuidad, obviamente, ¿no? Porque como es lineal, pues sí, esto implica que TDF menos TDG pues es menor o igual que m de f menos g, ¿verdad? Así que esto implica continuidad. De hecho, son equivalentes. Es un ejercicio así, es un ejercicio bonito demostrar que estos dos son equivalentes. Y ¿qué más iba a decir? No, nada más. Okay. Y entonces, pues podemos dar la definición de lo que es un operador de multiplicación o un operador diagonalizado. Entonces decimos que entonces vamos a agarrarse a, vamos a llamarle aquí, voy a utilizar FIs. Entonces sea Φ1, Φ2, Φ3.
Vamos a ver, aquí hay diversos autores que le ponen diferentes nombres, pero por lo general el nombre estándar es un sistema ortonormal completo. ¿Qué significa eso? ¿Y se acuerdan? Sistema ortonormal completo. ¿Qué significa eso? ¿Sí recuerdan? A ver, alguien que diga. ¿Es una base ortonormal linealmente independiente maximal? No. Lo que pasa es que cuando tenemos dimensión infinita, otra vez hay algo distinto, ¿no? Una base, o sea, la base, digamos, la definición abstracta de base es una colección, como dices tú, maximal de espacios vectoriales independientes, de tal manera que cualquier vector se puede escribir como una combinación lineal de ellos. ¿Okay? Otra vez, en análisis, eso es completamente inútil para nosotros. Entonces necesitamos algo más. ¿Por qué? Porque las bases en espacios vectoriales de dimensión infinita serían gigantescas. ¿Okay? Sin embargo, en espacios de Hilbert completo podemos encontrar la segunda mejor opción. Y la segunda mejor opción son, esto a veces se les llama bases de Hilbert o se les llama bases completas. A mí me gusta el sistema ortonormal completo y básicamente lo que hacen es no maximal en el sentido de independencia lineal, pero sí maximal en el sentido de ortogonalidad. ¿Okay? Y esto básicamente implica que cada vector en el espacio de Hilbert, en este espacio vectorial, se puede escribir, o sea, tiene representación, también igual como una suma, nomás que ahora la suma es infinita. ¿Okay? Entonces ahora tenemos alfa n's, phi n's, y ahora esta es una suma infinita, que obviamente tenemos que decir qué es. Bueno, pues este es el límite. O sea, esto básicamente lo que dice es que el límite de estas series convierte a f en la norma de estos, ¿no? O sea, básicamente lo que dice es que el límite de la norma de tomar los primeros n, esto es 0, ¿no? Esto es cuando la n va a infinito. Eso es lo que significa esto. O sea, podemos escribir cada vector del espacio de Hilbert como una serie de múltiplos de las fienes. ¿De acuerdo? Entonces, no es maximal en el sentido de independencia lineal. O sea, ustedes pueden encontrar cosas que son independientes, linealmente independientes a estas. ¿Okay? Pero aproximadamente en este sentido, o sea, en el sentido que esto va a converger a f, cualquier vector se puede representar de esta forma. ¿De acuerdo? Y estos alfa n's, lo mejor de todo, es que los alfa n's se pueden escribir simplemente como productos internos de estos vectores. ¿De acuerdo? No para cualquier espacio de Hilbert existen estas cosas. Pero si el espacio de Hilbert es razonable, y cuando digo razonable, básicamente significa útil, el espacio es algo que se llama separable. Separable significa que hay un subconjunto contable que es denso en el espacio. O sea que podemos aproximar todos los elementos con un número contable de estos. Entonces eso es equivalente a la existencia de estos. Entonces, el ejemplo típico pues es las funciones integrables, digamos, en el intervalo 0,1. ¿Okay? Y digamos, esta es la razón de ser de toda esta teoría. Si ustedes agarran L2, pues uno puede demostrar que las funciones, aquí cuáles serían, e a la 2pi i nx, estas para cualquier n. Nada más que aquí la n tiene que ir tiene que ir en todos los enteros, nada más a partir de 1. Estas forman un sistema ortonormal completo. Y obviamente, bueno, estos análisis de Fourier, ¿no? La demostración realmente no es muy difícil, pero bueno, este es un ejemplo. No voy a demostrar esto. Aquí nada más hay que tener cuidado
porque aquí tenemos que decir qué significa esto, ¿no? Porque, a ver, básicamente, aquí como tenemos que la n puede ir desde menos infinito a infinito, y aquí pues teníamos de 1 a infinito, entonces aquí pues está fácil de 1 a n, pero acá ¿qué significa? Entonces, en ese sentido significa que la suma desde menos n a n, o sea, la suma simétrica es lo que converge, ¿no? Así. ¿Ok? Así, menos f. Otra vez. Y aquí pues la norma le llamamos la norma L2, ¿no? Esto es lo que converge a 0. Aquí los alfa n's pues son el producto interno de f con las phi n's, igual que acá. Y a eso se les llama, ¿cómo se les llama? Son los coeficientes de Fourier, ¿no? Estos son precisamente los coeficientes de Fourier. Esto sería, bueno, aquí hay que poner el conjugado, ¿verdad? Que aquí sí tenemos números complejos. Y esto se les llama coeficientes. Muy bien. Entonces, digamos, este es el ejemplo, ¿no? Sí. Otra vez. Esta es la razón de ser de todo esto que estamos haciendo. Ahora, muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve un operador de multiplicación en este caso? Pues se ve igual. ¿Okay? Entonces, un operador de multiplicación, en este caso, otra vez se lo pedimos prestado a álgebra lineal. Entonces, decimos que T de h en h, lo podemos decir de otras maneras. Lo podemos decir como está diagonalizado. Está diagonalizado. ¿Ok? O es un operador de multiplicación. Es un operador de multiplicación. ¿Ok? Si pasa exactamente lo mismo que pasa acá. O sea, no solo cuando, bueno, lo acabo de borrar, no solo cuando aplico el operador T a cada uno de los elementos de estas phi n's, o sea, no solo cada uno de estos resulta ser un eigenvector, sino que T, o sea, digamos, el coeficiente de Fourier de cada uno de estos, así, ¿no? Es precisamente lambda n por f d. Pues para números lambda n, ¿no? Aquí otra vez pueden ser complejos o reales. En el caso general, pues son complejos, ¿no? Pero si se fijan aquí en este caso, esto lo podemos ver como T de f. O sea, si f pues es una serie de los alfa n's phi n's, pues entonces T de f lo único que está haciendo es multiplicar cada uno de estos por un número. Ok, vamos a ver. Una pregunta. Sí. ¿Ser un operador de multiplicación solo lo estás definiendo para operadores continuos? Sí, estamos bajo la hipótesis de ser continuo. Sí. O sea, si no es continuo también lo podemos definir así. El problema es que luego, otra vez, no nos va... O sea, sí podemos definir operadores de multiplicación que no son continuos. De hecho, una manera de saber si es continua o no es si es acotada. Y para ser acotada, pues esta sucesión a lambda n. O sea, la sucesión de los lambdas se le llama sucesión de multiplicación. Sucesión de multiplicación, perdón. De hecho, también lo podemos ver como una función, ¿no? O sea, podemos tener la función m de n igual a lambda n. Entonces, a esta función se le llama el multiplicador, ¿no? Es el multiplicador, ¿no? Es el multiplicador. Entonces, la sucesión de multiplicación y a esta lo podemos escribir así. Y bueno, no es muy difícil ver algunas cosas. Por ejemplo, la norma del operador. Otra vez, bajo la hipótesis de que esta es acotada, pues tiene una norma. La norma del operador, pues es el ínfimo de todas las constantes que pueden poner aquí. O sea, la pequeña, de hecho es un mínimo porque la norma es una de estas constantes, algo que se puede demostrar. Entonces, la más pequeña de las constantes que pueden hacer aquí es básicamente la norma. Y no es muy difícil ver que la norma es precisamente el supremo de los valores de esta sucesión.
A ver, no quiero que me falte nada, así que tengo aquí algunos apuntes. No es muy difícil ver que T es unitario. T es unitario. ¿Unitario qué significa unitario? ¿Eh? ¿Qué es su qué? Inversa. Su inversa es el conjugado, ¿ok? ¿Y qué otra? Hay muchas equivalencias, ¿no? ¿Qué otra? ¿Es qué? Es una isometría, exacto. Entonces no es muy difícil ver que este es unitario si solo si todos estos tienen valor absoluto igual a 1. De hecho, ese es uno de sus problemas de tarea para hoy. Sí. Ok. También, digo, es para que vean que los operadores unitarios, bueno, en realidad, claro, bajo esta hipótesis, no necesariamente todos los unitarios son de multiplicación. Y luego T es una proyección ortogonal. ¿Qué es una proyección ortogonal? A ver, ¿se acuerdan de qué es una proyección ortogonal? T es igual a T cuadrada, es una... Ok, y básicamente, ¿qué significa? Geométricamente, ¿qué significa? Que estamos proyectando ortogonalmente sobre algún subespacio, ¿no? Sí, ¿no? O sea, básicamente, si tenemos aquí todo B y aquí tenemos un subespacio, entonces cada vector F lo estamos proyectando para acá, ¿no? Entonces esta es una proyección ortogonal. Y sí satisface que T cuadrado es F, porque si vuelven a aplicar la proyección ortogonal de los que ya están aquí, pues me vuelve a quedar eso mismo. Entonces no es muy difícil ver que un operador de multiplicación es proyección ortogonal si y solo si todos estos son ceros o unos. ¿Ok? Entonces obviamente va a ser una proyección ortogonal sobre el subespacio generado por los fienes que corresponden a los lambda n igual a 1, ¿no? Y luego los que corresponden al 0, pues va a ser el kernel de la transformación. ¿Okay? Bueno, de hecho estos dos son de tarea para ustedes. Otra vez, están bonitos, nada más hay que checar las definiciones. Ok. Y en el caso en que tenemos el L2, ¿okay? Entonces a eso se le llama un multiplicador de... Entonces vamos a ponerle aquí, si H es L2, igual de un intervalo. Aunque vamos a estar viendo L2 del espacio euclidiano, eso lo vamos a empezar a ver después. Pero en este caso, entonces T es lo que se le llama un multiplicador o un operador de multiplicación. Es un multiplicador de Fourier, ¿no? Y aquí básicamente lo que dice es que el coeficiente de Fourier, ¿okay? T de F, que básicamente es, ¿dónde lo tengo por acá? Es bueno, pues es el coeficiente de Fourier de T de F, pongan T de F aquí, pues simplemente está multiplicado, es el coeficiente de Fourier de F multiplicado por lambda n. Okay. Entonces los multiplicadores pues no son más que la versión en un espacio de Hilbert de pues del teorema espectral. Ahora, todos los operadores simétricos en un espacio de Hilbert tienen una descomposición espectral. Es una buena pregunta, ¿no? Pero bueno, ahí le preguntan a Laura, que Laura se dedicó a estudiar eso en su tesis. En fin, ¿alguna pregunta hasta ahorita? Entonces un operador de multiplicación es eso. Es un operador que para cierta base tenemos simplemente que actúa multiplicando en cada uno de los elementos. Entonces, antes de terminar, esta clase nada más es de motivación, pero antes de terminar, déjenme decirles cuáles son operadores de multiplicación, digamos, naturales. ¿Okay? Entonces, déjenme darles un ejemplo de un operador de multiplicación. Y para eso quiero hablar de algo que se llama método de sumabilidad. Okay. Y digamos, es uno de los temas así súper clásicos en análisis de Fourier. Y es básicamente la pregunta de cómo sumamos una serie. Otra vez, aquí hay que partir, vamos a regresarnos todavía más. Y cuando digo básicamente todavía más es a la época de Arquímedes, que fue cuando se descubrieron las series. ¿Sí? Arquímedes fue el primer analista y de hecho fue quien definió la idea del límite. O sea, ¿qué significa
O sea, ¿qué significa una serie? O sea, ¿qué significa sumar o intentar sumar una infinidad de números? ¿Ok? Entonces vamos a ver, ¿cuál es una definición de una serie? A ver, ¿alguien que pueda decir rápido qué significa una serie? Es el límite de las sumas parciales. Porque no podemos sumar una infinidad de cosas. O sea, es imposible, no se puede. No, esto no tiene sentido, al menos que no se lo demos. Y una idea es tomar, o sea, esto lo interpretamos como una pareja de dos sucesiones, ¿no? Una pareja de dos sucesiones, donde la segunda pues, es la sucesión de las sumas parciales, o sea, sumamos los primeros n términos. ¿Okay? Entonces decimos que la serie converge, o sea, decimos que la serie converge a un número S, a una suma S, si la sucesión de sumas parciales converge a S. ¿Okay? ¿Qué es lo que escribí hace rato, ¿no? Por ejemplo, en el caso de espacios de Hilbert, esto es lo que significa esto. O sea, básicamente significa que el límite, cuando n va a infinito, de la suma de los primeros n términos es igual a S. Entonces, cuando escribimos que la suma infinita de estos términos es S, no es que realmente los estemos sumando todos, es que estamos tomando este límite. Ahora, esto es muy útil cuando funciona, o sea, cuando las series convergen. Entonces, bueno, otra vez, esto es lo que aprenden ustedes posiblemente en su segundo curso de cálculo. Y la idea es cuándo converge o cuándo no converge una serie. Hay toda una serie de criterios y de hecho la completitud de los números reales me permite pues, desarrollar criterios de convergencia que a lo mejor no sé exactamente cuál es el límite, pero sí puedo decir cuándo esta sucesión converge o no. ¿Ok? Ahora, sin embargo, tenemos algunas series que simplemente no convergen. Por ejemplo, si tomo yo la sucesión menos 1 a la n, ¿okay? Vamos a empezarla de cero para... Entonces, pues esta serie no converge. ¿Por qué no? Porque las sumas parciales, pues son 1 menos 1, 1, 0 y luego 1 y luego le sumamos menos 1 otra vez, así. Entonces, pues esto no converge. ¿De acuerdo? Sin embargo, bajo cierto sentido, sí lo podemos sumar de alguna manera. ¿Ok? Y eso es algo que se le ocurrió a varias gente. De hecho, desde la época de Euler, la gente está preocupada en cómo sumar estas cosas. Euler era un maestro para sumar cosas que no tenían sentido y darles algún sentido. ¿Ok? De hecho, hizo tantas cosas que, aunque la mayoría de su trabajo estaba así completamente erróneo, parte que sí estaba bien, pues todavía sobrevive hasta nuestra época. Pero bueno, en fin, era gente que tenía tiempo libre. Entonces, uno puede imaginar de qué otra manera podemos sumar estas cosas. ¿Ok? Y una de las ideas, que ahora le llamamos sumas de Cesaro, o sumabilidad de Cesaro, que es un matemático francés del siglo XIX, que hizo esto de manera un poco más sistemática, es en lugar de considerar esto, o sea, en lugar de preguntarse esto, si la sucesión de sumas parciales converge, es bueno, ¿qué tal si convergen en promedio? O sea, ¿qué tal si en lugar de considerar la sucesión de sumas parciales, yo considero el promedio de las primeras sumas parciales? O sea, tomo S1, S2, así hasta Sn, y luego divido entre n. ¿Ok? Ahora, no es muy difícil mostrar que si tengo una sucesión que converge a S, entonces los promedios también convergen a S. Y tiene sentido. Sí, también, tarea para ustedes. Problema de tarea para hoy. Si esta sucesión converge, pues entonces también esta. Y converge a lo mismo. Digamos, también es sencillo. Es un ejercicio de los primeros cursos de análisis. Lo dejo de tarea para que recuerden cómo se hace. Pero obviamente al revés no es cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, esta serie
la serie de menos 1 a la n. ¿Ok? Si nosotros calculamos las sumas parciales, bueno, ya dijimos, las sumas parciales pues son 1 y luego 0, y luego un 1 y luego un 0, y luego un 1 y luego un 0, etc. Pero si se fijan cómo se ven los promedios de estas sumas parciales. Bueno, la primera pues es 1. Y luego las primeras dos es un medio. ¿Ok? Y luego la siguiente, ¿cuánto es? Es un medio, perdón, es 2 entre 3, pues es 2 tercios. Y luego la siguiente sigue siendo 2, pero entre 4, así que vuelve a ser un medio. Y luego, ¿qué sigue? Sigue un 2, 3, ¿verdad? Pero entre 5. Y luego el siguiente vuelve a ser un medio. ¿Ok? Entonces estas oscilan entre qué y qué. Bueno, las primeras son de la forma, a ver, cuando tenemos un número par, pues tenemos la mitad de unos y la mitad de ceros, así que esta suma es un medio, pero cuando tenemos n impar, ¿cómo se ve esto? Tenemos, a ver, si n es impar, pues es de la forma, sí, es de la forma 2k más 1, ¿verdad? Y eso significa que hay k más unos y k ceros, ¿verdad? Así que el promedio es k más 1 sobre 2k más 1. Así que esto me da, a ver, k sería n sobre 2, ¿qué queda? Como n más 1 sobre 2n. Sí, ¿no? Menos 1. Eso podemos checar, ¿no? Por ejemplo, para n igual a 1 ya falló porque me da 0. Entonces sería 1 más 1, 2 entre 2 da 1. Y luego para n igual a 3 sería 4 entre 6, es 2 tercios. Y luego para n igual a 5 sería 6 entre 10. Si es 3 quintos, sí, ¿verdad? Está bien. Está bien. Pues cuando no estén seguros, chequen en el primero. Y si el primero jala, ya va a jalar los demás. Ok. Pero bueno, el punto es que aquí se ve claro. ¿Ah? Aquí se ve claro que esto sí converge. ¿A qué converge? Este converge un medio, ¿no? Salud. Gracias. Entonces esto. Entonces, no converge esta, porque esta oscila entre 1, 0, 1, 0 y 1, 0. Pero esta sí, esta converge a un medio. Entonces, lo que decimos entonces es que la serie de menos 1 a la n es cesaro sumable, o que su suma de cesaro es un medio. ¿Okay? Y a esto lo podemos escribir lo podemos escribir así, ¿no? Y aquí si quieren pónganle una C, así como que, bueno, es cesaro, ¿no? Pero igual, o sea, si no les gusta esto, tampoco les debería de gustar esto, porque esto no es verdaderamente una igualdad. O sea, esto aquí no dice que esta serie sea igual a esto. Dice que las sumas parciales convergen a este número. Acá, bueno, acá no estoy diciendo que las sumas parciales convergen a esto, estoy diciendo que las sumas de cesaro son las que convergen a un medio. ¿Okay? Otra vez, no es muy difícil demostrar precisamente por esto, de que si una serie es convergente en el sentido tradicional, entonces es convergente en el sentido de cesaro. ¿De acuerdo? Sí. Ahí pone una C, eso es converge en la notación, ahí ya no sería igual. Es irrelevante. O sea, se lee lo mismo. Sí. No es notación estándar, es nada más. Nomás es para decir que es de cesaro. Uh-huh. Sí, de hecho, o sea, otra vez, no hay una notación estándar. En algunos libros ponen así. Y así, ¿no? Pero bueno. Es nada más para decir que es de cesaro. Igual no voy a ver muchos, así que la C no va a distinguir. Ahora, esta no es la única manera de sumarlo. La otra era una de las favoritas de Euler. Y esta ahora le damos sumas de Abel. ¿Okay? Que es muy interesante, ¿no? Porque hay una carta famosa de Abel que se la manda a Creel, donde se queja de las series divergentes, ¿no? Y que dice que
son unas cosas del demonio, ¿no? Que no puede haber nada de sentido y cosas así. Curiosamente, ahora, uno de los métodos más poderosos para estudiar series divergentes es precisamente de Abel, ¿no? Así la ironía, pues. Y bueno, estas sumas de Abel se definen de la siguiente manera. Entonces, lo que hacemos ahora, bueno, aquí la notación suele ser esta. ¿Okay? Entonces, si tenemos una serie, lo que hacemos es consideramos ahora esto. Consideramos ahora la suma. Otra vez voy a empezar aquí desde cero porque es más cómodo. Y entonces, para sumar estas, lo que hacemos es multiplicamos por r a la n para algún r menor que 1. ¿Okay? Y otra vez, bajo el entendido que para r es menor que 1, esto sí converge. Por ejemplo, si la sucesión es acotada, ¿okay? Si la sucesión es acotada, todas estas series convergen. Por ejemplo, en este caso, obviamente, si le ponen r a la n multiplicando por menos 1 a la n, esto pues va a converger. Pero incluso si no es acotada, ¿no? Por ejemplo, si crece no más rápido que un polinomio, igual pues la geométrica le va a ganar, ¿no? O sea, si a n, por ejemplo, si a n es n cuadrada, pues esto le va a ganar. ¿Okay? O sea, entonces nomás mientras no crezca exponencialmente, entonces pues, la geométrica le va a ganar a esta, ¿no? Entonces esto va a converger para sucesiones razonables, vamos a decir. Entonces decimos que la serie, entonces ahora sí consideramos, bueno, de hecho lo podemos hacer para esta, ¿no? Por ejemplo, para la de menos 1, por ejemplo, para la de menos 1 a la n. Entonces vamos a parar la suma desde 0 a infinito de r a la n menos 1 a la n. ¿Okay? De hecho, esta la podemos calcular explícitamente, ¿no? ¿Cuánto es? 1 entre 1 más r. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es, a ver, ¿cómo le puedo hacer para sumar esto de esta manera? Entonces lo que puedo hacer es, pues reemplazo la r por 1 y ya tengo la serie original. Entonces así como que tú ni ves de que la quieres, ¿no? Pero eso se le hacía fácil a Euler. O sea, Euler fue el que se le ocurrió eso. Yo voy a sumar esto, le pongo un r a la n y luego ya nomás pongo r igual a 1. Y ya digo que ese es el límite. Y ya me vale si estoy sumando puros enteros y al final me queda una fracción. Porque es lo que pasa acá. ¿Qué pasa cuando pongo el límite cuando r tiende a 1? Obviamente por la izquierda de a r. En este caso, sí, pues es un medio. ¿Okay? Entonces, de hecho, este es el argumento de Euler para decir que esta serie es, de hecho, un medio. ¿Ok? Y esto no estaba muy bien, de hecho, era lo que más se quejaba de Abel. Pero, de hecho, Abel le dio sentido a esto, ¿no? Y, de hecho, uno puede demostrar, por ejemplo, que si tenemos una serie convergente, o sea, si esto converge a S, entonces, claro, aquí es cuando n va a infinito, entonces a R converge también a S. Es una R. Esto es cuando R va a 1. Y esto lo conocemos como el teorema de Abel. ¿Okay? Entonces, la demostración de esto pues también es un ejercicio, o es un teorema que se ve en un curso introductorio de análisis, ¿no? Entonces, también no es muy, muy complicado de demostrar. Se tiene que hacer con un poquito más de cuidado. O sea, es un poquito más difícil demostrar esto que demostrar... ¿Dónde lo puse? ¿Esto? O sea, este es un poquito más fácil que aquello. Lo que sí es un poquito más fácil es hacer lo siguiente, y de hecho es tarea para ustedes. ¿Ok? Tarea para ustedes. Si tenemos que las sumas de Cesaro convergen a S, entonces las sumas de Abel convergen a S. ¿Ok? Ahora, aquí lo interesante es uno puede preguntar si estos dos son equivalentes. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? O sea, es decir, todas las sumas de Cesaro convergentes implican que las sumas de Abel de una serie también son convergentes. O sea, si una serie converge en el sentido de Cesaro, entonces converge o es sumable en el sentido de Abel y al mismo límite. Al revés, ¿ustedes qué creen? ¿Que sea cierto o que no es cierto? ¿Vale? ¿Qué creen? ¿Que es cierto o que no es cierto? A ver, ¿quién vota porque sí es cierto? Levanta la mano. ¿Tú qué crees? ¿Que sí es cierto o que no es cierto? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Allá atrás, ¿sí? A ver, pues decide uno de los dos. Ya sé que no saben. Nomás quiero ver a ver qué creen. ¿Ok? A ver, ¿quién dice que sí? ¿Tú qué crees?
Que sí. Allá atrás, ¿tú? Que sí. ¿Crees que no? A ver, levanta la mano los que creen que sí. Sí, porque si voy a hacer pregunta uno por uno ahí se me va a acabar toda la clase. A ver, 1, 2, 3. Más para acá, ¿tú también crees que sí? ¿Todos los demás creen que no? A ver, levanta la mano los que creen que no. Okay, tenemos aquí gente pesimista aquí, ¿verdad? Pero tienen razón, no es cierto esto. Y una serie para que esto no existe o no converge es esta. Agárrense, por ejemplo, esta. 1 menos 2 más 3 menos 4 más 5 menos 6, etc. ¿Ok? Esta serie no es cesarosumable. Bueno, obviamente no es convergente porque los términos ni siquiera van a cero, ¿no? O sea, ni siquiera es acotada, así que no puede converger. O sea, esta sí es una serie muy divergente. ¿Ok? Pero en cesaro tampoco. Porque si toman ustedes las sumas parciales, a ver, primero tenemos un 1 y luego un menos 1. Ok, y luego tenemos un 2, pero luego tenemos un menos 2. Ok, luego le sumamos 5, tenemos un 3 y luego un menos 3 y así nos vamos. Ok, los promedios son desmadre aquí, ¿no? O sea, no... sí, de hecho, eso no converge. Y es fácil ver, ¿no? De hecho, podemos calcular algunos, ¿no? O sea, porque fíjense, el primero es 1 y luego es 0 y luego esto es 2 tercios, pero luego otra vez es 0 y luego es 3 quintos, pero luego otra vez es 0. ¿Sí? Entonces, pues no converge, porque si se fijan, tenemos una sucesión que converge un medio, porque de hecho es la misma que hace rato, pero la otra en vez de ser un medio es 0. 0, 0, 0, 0, 0. Entonces esta no converge, ¿no? Entonces no es cesarosumable. Pero sí es Abel sumable. Así que ustedes calculan la serie. Esta sería la serie de n más 1 por menos 1 a la n, ¿verdad? Y luego un r a la n. Esta, bueno, no es muy difícil ver que es 1 entre 1 más r al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando r tiende a 1? Esta converge a un cuarto. Así que esta es un cuarto. Y nadie nos puede decir que no. Bueno, sí nos pueden decir que no, pero no tienen razón. En fin. Entonces decimos que esta es Abel sumable. Entonces, no estas, las sumas, o sea, el hecho de que una serie sea Abel sumable no implica que sea cesarosumable. Al revés, sí. Entonces, de hecho, está muy interesante, ¿no? Porque tenemos convergencia, implica sumabilidad de Cesaro, y eso implica sumabilidad de Abel. Obviamente al revés, de hecho ninguna de las tres. O sea, vamos a ver, convergencia tradicional implica Cesaro y esto implica Abel, ¿ok? Y al revés las dos son falsas, o sea, ni esta implica esta ni esta implica esta. Pero por ejemplo, podemos poner alguna hipótesis extra, ¿ok? Una hipótesis extra es, bueno, ¿qué tal si las, por ejemplo, esta, ¿no? ¿Qué tal si sé algo sobre la sucesión a n? ¿Okay? Entonces, por ejemplo, para que sea convergente, mínimo tiene que converger a 0, porque si no converge a 0, pues claro que no es convergente. ¿Okay? Entonces, mínimo tiene que converger a 0. Obviamente hay sucesiones que convergen a 0 y que siguen sin ser convergentes. ¿De acuerdo? Entonces, un resultado muy bonito, que es de Tauber, también de los 1830s, algo así, más o menos, es el siguiente. Si tenemos que las sumas de Abel convergen a un límite S y las ANs convergen a 0, pero convergen a 0 bastante rápido. O sea, si multiplicamos por n, ¿ok? Las ANs, esas siguen convergiendo a 0. Esto lo decimos como que AN es O minúscula de 1 sobre n, ¿no? O sea, converge a 0 más rápido que 1 sobre n. Entonces las sumas parciales también convergen a S. ¿Ok? Y la demostración está chida. Tengo 15 minutos y la puedo hacer en 2. Así que... porque en realidad es una línea. ¿Ok? La demostración. Sí, de hecho cabe aquí.
me tengo que venir para acá. Y la idea es, bueno, a lo mejor si quieren poner todos los epsilons y todas las n's dados epsilon, etcétera, a lo mejor les toma 3 líneas. Pero la idea es que cuando comparamos las sumas parciales menos la s, entonces otra vez estas sumas parciales pues son estos términos, ¿no? Hasta la n, déjenme ponerles k aquí. Voy a poner k desde 1, bueno, voy a poner desde 0. Así que la enésima suma parcial va hasta n menos 1, ¿verdad? O le pueden poner n y luego menos s. Entonces esto lo voy a comparar con esto. Entonces aquí tengo un r a la n, bueno, r a la k por acá. Entonces se lo sumamos. Ok, pero de hecho lo voy a sumar todos. Entonces voy a compararla con esto y luego pues me sobran todos los demás, ¿no? O sea, me sobran todos los términos a partir de n. Así, tengo eso. Ok. Bien, entonces vamos a ver, ¿qué podemos decir de estos? Bueno, lo que podemos decir es aquí. Bueno, obviamente esto yo lo puedo escribir como la suma de las AKs por 1 menos r a la k, ¿verdad? O sea, esta lo puedo sumar así. Lo puedo sumar como 1 menos r a la k por los AKs, son los valores absolutos. Pero obviamente yo lo puedo factorizar. Entonces me queda 1 menos r. Y luego me queda 1 más r al cuadrado, así hasta la r menos k menos 1. O sea, tengo k términos de potencias de r, todas son menores que 1. Así que simplemente lo puedo comparar con k. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces tengo algo así. Y luego, aquí, bueno, si supongo esto va a 0. ¿Sí? Porque esto simplemente es a r menos s. Entonces cuando r va a 1, pues esto va a 0. Y esta de acá, a ver, ¿con qué la comparo? Esta la puedo comparar, simplemente con, bueno, los AKs van a 0 bastante rápido, ¿verdad? Entonces yo puedo comparar esta con, a ver, vamos a ver, ¿cómo le hago? Puedo comparar los AKs con K, pero K a la K, o sea, esto va a 0, así que yo puedo decir, pues esto es menor que epsilon a partir de n grande. Así que por aquí tengo un epsilon, ¿verdad? Por 1 sobre K por la suma de r a la K, bueno, 1 sobre n, ¿no? Porque todos van a ser menores que n. Así. ¿Ok? Ahora, otra vez, cuando r va a 1, esto va a 0. ¿Ok? Pero, por ejemplo, si yo escojo la n, o al revés, yo quiero que para la n grande, entonces, por ejemplo, si agarro n grande, lo suficiente como para que, a ver, vamos a ver, si agarro r igual a 1 menos 1 sobre n, ¿sí? Si hago esto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo sé que esto va a ser chiquito si la r es cercana a 1, entonces digamos la diferencia es menor que delta, o sea, yo quiero que esto sea menor que delta. Entonces, si agarro n suficientemente grande, de tal manera que si la r es esto ya es chiquito, entonces 1 menos r, pues es 1 sobre n. Entonces, se fijan aquí, esto yo lo tengo como 1 sobre n. Así que es el promedio de estas. Pero estas van a 0, ¿no? Por hipótesis, así que esto va a 0. Esto va a 0. ¿Ok? Y esto es, pues lo puedo sumar, ¿no? Esto es r a la n entre 1 menos r. Entonces dicen, sí, pero cuando r va a 1, esto se va a infinito porque estamos dividiendo entre 0. Pero sí, pero acuérdense que 1 menos r es 1 sobre n. Multiplicado por este n, entonces se cancelan estos. Entonces tengo nada más r a la n, que obviamente es menor que 1. Y ya, pues sí, está claro. Entonces ya esto es menor que, otra vez, escogen esto y lo pueden hacer menor que 3 epsilon. Entonces esta es la demostración del teorema de Tower. Obviamente, si ven ustedes el artículo original de Tower, a lo mejor tiene 20 páginas en lugar de una línea. Pero ahorita tenemos mucho mejor notación, ¿no? De hecho, durante mucho tiempo, este problema se mantuvo abierto de qué tanto podemos mejorar esto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si esto lo cambiamos por... Ok, quiero que se vaya a 0, pero a lo mejor no tan rápido como 1 sobre n, pero igual de rápido. Por ejemplo, ¿qué tal si yo supongo que esto es acotado? Por ejemplo, ¿esta hipótesis será suficiente, sí o no?
¿Ok? Y durante mucho tiempo, y quiero decir desde los 30 del teorema de Tauber hasta los 20 estuvo abierto, y los que lo demostraron, el que lo demostró fue Littlewood. ¿Ok? Entonces, el teorema de Littlewood básicamente me dice que, o sea, lo mismo que si tenemos que las sumas de Bell convergen a S y la sucesión a n multiplicada por n se mantiene acotada, o sea, cambian la O minúscula por O mayúscula, entonces esto sigue siendo convergente, ¿no? Y es un teorema de 1922 que platica Littlewood que lo resolvió caminando debajo de un puente porque estaba lloviendo y cosas así, que seguramente es bullshit, pero igual Littlewood estaba particularmente orgulloso de este resultado. Pero bueno, en fin. Ok. Ahora, ¿por qué traigo a colación los métodos de sumabilidad? Porque los métodos de sumabilidad resultan ser operadores de multiplicación con respecto a esta serie de números. Por ejemplo, las sumas parciales. Las sumas parciales, pues son la suma de los primeros n términos. ¿Ok? Y si se fijan, pues esto es como multiplicar la sucesión por esta función mn. Otra vez, pónganla para n desde 1 a infinito. Aquí debe ser k. Si quieren, pongan k. Así, ¿ok? Donde esta mk, pues es un 1 si k es hasta n, y es 0 si k es mayor que n. Entonces, si se fijan, simplemente estamos multiplicando acá por un número, que es 1 o es un 0. ¿Ok? Y bueno, el caso de las sumas de Abel es obvio, ¿no? Porque estamos multiplicando por r a la n. O sea, aquí esto es obvio, ¿no? Esto es obvio que, otra vez, no sé, aquí es desde 0 a infinito, estamos multiplicando así, ¿no? Bueno, es obvio que m, nomás que ahora no depende de... sí, o sea, no depende de la n, ahora depende de 1. Pero bueno, esta es obvia, ¿no? Obviamente es un operador de multiplicación. Las sumas de Cesaro a lo mejor no es tan obvio. Ok, no me queda tiempo para darles los detalles. Pero básicamente en las sumas de Cesaro pues también están multiplicando por una función. Nada más que en este caso se ve así. Se ve como 1 menos k sobre n. ¿Ok? Si para k hasta n menos 1. No, de hecho debería ponerle n más 1 aquí. Entonces vamos a ponerle hasta n. Y luego 0 para k mayor que n. ¿Ok? Esto es empezando. Les da un n más 1 si empiezan desde 0. ¿Ok? Así. Otra vez, esto lo pueden checar. O si lo empiezan desde 1, pues hay que poner un k menos 1 aquí, como quieran. Así. Entonces aquí es para... Sí. Entonces todos estos resultan ser operadores de multiplicación. ¿Ok? De hecho, todos estos satisfacen algo muy cotorro. ¿Qué pasa cuando la n va a infinito aquí? Cuando la n va a infinito, esto converge a puros unos. ¿Sí, verdad? Sí, porque se va haciendo un 1 cada vez más lejos. Entonces, cuando hacemos n, pues esto básicamente se va haciendo esta. Acá, bueno, acá es obvio. Si r va a 1, esto va a 1. Y acá también, porque conforme la n va siendo cada vez más grande, o sea, esto pues se va acercando cada vez más a 1 más lejos. Entonces, todos estos casos son de esa forma. ¿Ok? Entonces yo puedo hacer, para cualquier sucesión que satisfaga, yo puedo inventar mi propio método de sumabilidad. O sea, yo puedo inventar mis propias sumas, ¿no? Las sumas de lo que ustedes quieran, y simplemente las definimos así. O sea, como esta suma, que depende de algún parámetro, ¿no? Le quieren poner n o le quieren poner r o lo que sea. ¿Ok? Y básicamente lo que ustedes quieren es que cuando n vaya a infinito, ustedes quieren que los mnk pues vayan a 1. ¿Ok? Y ahora, ¿esto por qué es útil? Bueno, si nos vamos a las series de Fourier, ¿okay? Si ahora suponemos que los acas en realidad son coeficientes de Fourier, multiplicados por e a la 2 pi xk, ¿okay? Entonces las sumas parciales, pues bueno, son las sumas parciales de siempre, ¿no? Para k desde menos n hasta n, fk, e a la 2 pi xk. Las sumas de Cesaro pues resultan ser las sumas de Feyer. Y las ARs, pues a esto se les suele llamar medias o sumas de Poisson.
Y entonces uno puede preguntarse, bueno, si estas cosas convergen a la función original, sí o no. ¿Ok? El clásico teorema de Feyer, que es como de 1904, octubre, 14, 3 de la tarde, no sé qué. Más o menos, en realidad no estoy muy seguro. Básicamente me dice que si la función es continua, entonces las sumas de Cesaro convergen, y de hecho convergen uniformemente a la función. ¿Okay? Ya se sabía el caso para las sumas de Poisson. Ahora, otra vez, el método de sumabilidad de Poisson es más fuerte que la de Cesaro. Esto no era una sorpresa, pero Feyer demostró esto, ¿no? Entonces, si se fijan, obviamente en las sumas, o sea, estos son los mismos métodos de sumabilidad cuando multiplicamos por MK. O sea, cada una de las series de Fourier, o sea, esto lo pueden hacer desde menos infinito a infinito, y estas van a estar multiplicadas por un MK. Entonces, todos estos son operadores de multiplicación, y todos los operadores de multiplicación, si son de esta forma, entonces me dan un método de sumabilidad para las series de Fourier, y uno se pregunta si esto converge a F o no. En el caso de las sumas parciales, no tenemos esto. De hecho, hay funciones continuas en las que las sumas parciales no convergen. Pero si lo hacemos, por ejemplo, en L2, todas estas convergen por ortogonalidad. En LP también, para P mayor que 1, y eso lo estaremos discutiendo en el resto de la semana. Entonces, con esto voy a terminar hoy. Gracias. Y tenemos un par de minutos para iniciar con el curso de Sofía. Entonces, dejemos las preguntas para ahorita el receso, ¿no?